En una campaña que comenzó con un clima seco, la aparición de plagas a lo largo de todo el país es una verdadera constante en el cultivo de soja. Es por eso que viajamos al centro norte de Córdoba para dialogar con dos verdaderos productores y especialistas en la materia, Ariel de Loredo y Gonzalo Rena, quienes comparten cómo llevar adelante un manejo integrado de plagas de manera eficiente, cuidando no solo la fauna benéfica, sino también el medio ambiente. En una campaña con recorte de lluvias al momento de la implantación de la soja, se retrasó el desarrollo del cultivo, favoreciendo el ataque de algunas plagas. Desde el centro norte de Córdoba, Ariel de Loredo y Gonzalo Rena repasan cómo es el impacto y cómo controlarlas para obtener buenos resultados a cosecha. Esta campaña arrancó bastante complicada por una cuestión de agua. Hubo unas pequeñas lluvias al principio donde permitió sembrar los principales cultivos que se hacen en la zona. En invierno se suele hacer garbanzo, trigo y está empezando a crecer el tema de cultivo en cobertura. En verano, maíz y soja principalmente. Y en la zona se está empezando a hacer más cultivo de maíz tardío, por una cuestión de estabilidad. Acá se está empezando a usar más soja intacta que otros años, pero se sigue usando soja que no es intacta todavía para los refugios o en algunos lotes que gente tenía semillas seleccionadas. Hay que estar encima del cultivo, ¿sí? Porque el monitoreo y la detección temprana te permiten tomar decisiones con tiempo. En cuanto a soja, principalmente tenemos dos ventanitas, digamos, una después de la implantación. Tenemos años con mayor presión de cogollera, todo lo que es de pie sierra, venimos con soja RR1 sin tecnología intacta, entonces también ahí es fundamental el monitoreo. Arrancar temprano, el umbral son muy bajos, estamos hablando de una oruga, 2 orugas por metro, tenemos años con mayor presión y la seca muchas veces no ayuda a que la soja crezca, tira hojas rápidas, entonces podemos tener grandes daños si no hacemos un buen control temprano. El año pasado tuvimos problemas muy grandes con bolillera, muy grandes, donde se tuvieron que hacer en etapas tempranas 1, 2 y hasta 3 aplicaciones en etapa temprana. Antes de llegar a B4 teníamos 3 aplicaciones, pero teníamos un promedio de 2, 2,5, 3 orugas por metro. Entonces, sí o sí esas aplicaciones se tienen que hacer, porque tampoco las aplicaciones tienen 100% eficiencia. Con eficiencias altas teníamos que seguir repitiendo las aplicaciones, pues seguía quedando un número de orugas que todavía era significativo. Entonces, eso nos llevaba a hacer varias aplicaciones. Este año también hubo ataque de bolillera bajo esos mismos lotes que no tenían la tecnología, pero fue mucho menor. Las poblaciones más altas que se detectaron, no sé si llegaban a 1 por metro, 1,5 por metro. Entonces, con una sola aplicación, este año se logró frenar bastante el ataque en la primera etapa del cultivo. Después nos vamos a la parte ya vegetativa de la soja, después de floración. En febrero tenemos generalmente ataques de rachiplusia, de medidora. Segundo tiempo también de bolillera, ¿sí? Que ahí bolillera en esa segunda etapa ya va directamente a la vaina. Entonces es fundamental también un buen monitoreo de detección temprana, porque hoy sabemos que ese picado de vaina, una vaina de 3 semillas, nos puede generar un daño altísimo. Más con el precio de la soja hoy no nos podemos permitir dejar nada al azar. ¿Y cuáles son los umbrales en este contexto productivo, climático y económico para tomar la decisión de aplicar? Vamos a un año como este, donde yo, por ejemplo, empiezo a perder hojas. Empiezo a perder hojas por estrés hídrico. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a perder hojas? Empieza a disminuir mi área foliar. Cuando empieza a disminuir mi área foliar, está recontra demostrado que cuando el área foliar está por debajo de 3 y directamente afecta el rendimiento. Entonces, en un cultivo que tenga un área foliar de 2 por un estrés hídrico que perdió la mayoría de las hojas, no voy a dudar en aplicar un producto así tenga 3 orugas. No es que voy a esperar las 20 orugas que dice el umbral. Voy a aplicar con 2 o 3 orugas, porque yo no puedo darme el lujo de perder una hoja más, porque todas las hojas que pierdo van a influenciar en el rendimiento, porque si estoy sacando antena verde, estoy quitando área foliar. O sea, puedo aplicar con 3 orugas, puedo aplicar con 15 orugas. Caso contrario, tengo un año espectacular, una planta de 1 metro tiene un área foliar de 6, y a lo mejor veo 20 orugas, y no justifica aplicar, porque el área foliar está por arriba de 3. Entonces, con 20 orugas no aplico, y con 3 sí. Depende del año, depende del contexto. Luego de las lluvias y con altos niveles de lepidópteros, de Loredo y Rena enumeran el modo de acción y beneficios de Belt. Cuando se desarrolló Belt, hicimos algunos trabajos, entonces pudimos ajustar varias cosas con Belt. Y la verdad que es un producto que funciona muy bien. Es un producto seguro, muy amigable, respeta fauna benéfica, que eso es importante para el manejo de bolillera,
porque bolillera, cuando se aplicaban productos de volteo de amplio espectro, bajaban muchos enemigos naturales. Y uno de los enemigos naturales que tenía bolillera es una hormiga colorada muy común en la mayoría de los lotes, que cuando las larvitas son chiquitas la frenan bastante. Entonces, al usar Bell, que es un producto más específico y no ataca a las hormigas, entre los dos, entre el producto y la naturaleza, entre los dos teníamos mejor resultados. En mi caso, Bell lo utilizo tanto para soja como para maíz. En el caso de soja, lo he utilizado para control de bolillera en esta etapa temprana y para control de medidora en cierre de surco. La verdad que es un producto que actúa muy rápidamente. A partir de la aplicación, la oruga ya deja de crecer. La persistencia hemos tenido años con 35 días, logrando una muy buena aplicación. Otro punto clave, lograr una gota que penetre en el cultivo, que logre cubrir los 3/3 de la planta, una gota de 200 micrones, una gota protegida. Hemos logrado esa residualidad. Es un producto amigable con el ambiente, respeta la fauna benéfica, que son nuestros aliados para el control también de orugas. Así que es un producto que me ha dado muchas satisfacciones. En estado avanzado es excelente. Excelente porque te da una tranquilidad de que estás controlando, que estás teniendo persistencia, que estás respetando fauna benéfica. Excelente. Y en este escenario, ¿cómo están trabajando estratégicamente el control de chinches en el cultivo de soja? El manejo de chinches no es fácil. Cuando vos vas a los umbrales de chinche y te dice que por estado fenológico, por el tipo de chinche, esta chinche tiene más nivel de toxina que esta y por eso arman los cuadros y decir 0,2 para esta en este estado fenológico o 1 para esta en este estado fenológico. Todo eso en tabla, vendría a ser en la computadora, funciona perfecto. Pero cuando vas al campo es dificultoso ver la población de chinche porque es muy errático. Yo lo simplifiqué al manejo de chinche y lo que hice es, no importa si veo una chinche o veo 5 chinches o 10 chinches. Lo importante es ver chinches. Entonces yo voy haciendo distintos puntos de muestreo y voy poniéndole número 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Si veo esos 4 puntos del lote, en los 4 puntos del lote veo chinche, pongo 4. Si veo en 2 puntos del lote, veo chinche, pongo 2. Independientemente si vi 3 o vi 1, porque eso es cuestión de suerte, porque eso es cuestión de caer justo cuando está en el momento de dispersión o estar cuando ya la encontraste aislada. Entonces el número ese es bastante engañoso, pero si detectarla, no importa si sea una o más, es bastante certero. Entonces cuando empezamos a aplicar esta metodología de decir, vamos al lote, hagamos varios puntos, y no me importa si contaste 1 o contaste 5, pero tu resultado va a ser tal, entonces unificás bastante criterio. Y hay que tener en cuenta para el manejo de chinche dos cosas que son claves. Dos cosas que son claves que no pasa con el resto de las plagas. ¿Qué pasa con chinche? Una vez que el cultivo empieza a tener chinche, el crecimiento de chinche va a ser en forma exponencial. Nunca va a ir para atrás. No hay un control biológico grande en chinche. Entonces, una vez que vos tenés chinche en el lote, ¿qué va a pasar? La población va a ir creciendo siempre en forma exponencial. Y después es una realidad, es una certeza. ¿Y la otra certeza cuál es? Que el daño más grande lo hace en etapa temprana. Porque una chinche que pique en un estado fenológico R3 puede abortar una chaucha. Y una chinche que pique en R6 puede dañar la calidad de un grano. O sea, la curva de ascenso es así. Y la curva de daño es así. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué vas a esperar un momento de umbral, de número, si vos sabes que es muy errático? Entonces, la idea mía es, con poblaciones de chinche, no aplicar sino de chinche, pero con poblaciones de chinches en estado temprano, prefiero meter la aplicación en estado temprano. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener una persistencia, ya tenemos los productos que tienen buena persistencia, y sobre todo Solomon, que tiene nicotinoide y que te ayuda a tener una persistencia de 15 días. Entonces vos con 15 días de persistencia, cortando y bajando la población de ninfa en estados iniciales, evitar después tener los adultos de la segunda generación o tercera generación. Con chinche también, o sea, es una plaga, no es tan sencilla de manejar, porque una cosa es lo que dicen los manuales, los umbrales, y después entrando al lote, generalmente inicia por cabecera, por ahí vas con el paño y no salta en todos los paños. Entonces mi criterio es seguir los lotes, caminarlos, ir detectando también el momento crítico de la soja, por ahí los lotes que van a semilla, tener un mayor cuidado y asegurarme, digamos, que no voy a tener ningún daño. Entonces como que los umbrales también los voy manejando de acuerdo al estadio fenológico y al destino de esa soja que voy a tener. Hicimos aplicación de Solomon en sojas tardías, precisamente los que iban a semilla, y hemos tenido buenos controles, bajamos la población con residualidades de 15 días, también he tenido una muy buena performance.
En pleno periodo reproductivo, los especialistas describen la importancia del monitoreo en tiempo y forma para resguardar el rendimiento del cultivo de soja. Es fundamental el diagnóstico, y el diagnóstico es el monitoreo, recorrer los lotes, andarlos, caminarlos, ver situaciones, y bueno, con un buen diagnóstico vos tomás las mejores decisiones, sin duda. Tenemos una limitación hídrica muy grande, pero por otro lado tenemos un Chicago que no deja de subir. Entonces me parece que el cuidado del cultivo tiene que ser nuestra prioridad. Hoy no podemos permitirnos tener una vaina tocada por bolillera, no podemos perder hojas. Hoy tenemos un rendimiento de indiferencia en un campo propio de 7 quintales. Un campo alquilado estamos alrededor de 17, 20 quintales. Entonces tenemos que cuidar el cultivo, no podemos abandonarlo. Tenemos que hacer un seguimiento exhaustivo y cuidar sobre todo la hoja y en el caso de las hojas las vainas. Seguramente por más que tengamos la seca, un rendimiento bajo nos puede hacer atravesar la campaña. Los productos de Bayer nosotros los usamos mucho y son muy confiables, muy seguros. Hay bastante información sobre los productos. Yo creo que son buenos.